Cuán felices nos encontramos nuevamente en este lugar para estudiar la palabra de Dios y para seguir adelante con los planes que Dios tiene para nuestra vida. En realidad la temática que comenzamos hoy es una temática muy importante, como todas las cosas de la palabra de Dios, pero que nos llevará hasta el fin de toda la historia humana. Por eso dice Apocalipsis, terror o esperanza. ¿Por qué terror? Porque en la mayoría de las películas, ¿verdad?, se han usado para dar miedo a la gente. Pero realmente el Apocalipsis fue dado por Dios, ¿para dar miedo a la gente o para darnos esperanza? Es la pregunta que nos hacemos a iniciar este tema, ¿verdad? Y leeremos enseguida un pasaje que nos lleva ya a la realidad del Apocalipsis. Leamos allí en Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí que es uno de los pasajes más hermosos que encontramos en el Apocalipsis, ¿verdad? Y que nos hablan de la tierra nueva, un hogar eterno donde no habrá dolor, tristezas y gemidos como hay en este mundo. Y por supuesto habremos de reinar por los siglos de los siglos para siempre. ¿Qué día feliz será ese? Pero saben, Satanás, el autor del pecado, se revela contra toda la palabra de Dios y sobre todo el Apocalipsis, donde se encuentran todos los libros de las Sagradas Escrituras, o sea, los símbolos para entender el Apocalipsis están en todas las Sagradas Escrituras. Pero el Señor, en su amor y misericordia, quiere que nosotros estudiemos y comprendamos profundamente las cosas que son eternas y son de nuestro Padre Celestial. Él nos ama mucho. Allí el desafío de nuestro Dios, un texto que ya conocemos, el texto de Isaías 46, leámoslo nuevamente. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dos cosas dice, o sea, dice varias cosas de este pasaje, pero sobre todas las cosas, Dios es soberano. Él maneja la historia humana. Cristo venció en la cruz del Calvario para que nosotros podamos heredar la vida eterna y podamos ser salvos, ¿verdad? Pero que solamente Él nos guía en esta vida. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo permanecerá para siempre. Nos invita a mirar el pasado. O sea que la fe está fundada en los miles de años de cumplimiento de la palabra de Dios. Y por otro lado, el plan del Eterno, nadie podrá destruirlo, nadie podrá aniquilarlo. Es un Dios infinito, nuestro Padre Celestial, y Él nos anima ahora al empezar con el Apocalipsis, al entender las maravillas que hemos visto hasta ahora de toda la verdad de Dios, porque en el Apocalipsis se encuentran todas las verdades del Eterno en forma maravillosa. En el tiempo de Daniel, él se encontró con Nabucodonosor, como ya sabemos. Nadie podía interpretar el sueño. Y Daniel le dice algo muy grande, claro, casi más de 6 siglos antes que Cristo viniese al mundo. Leamos el pasaje de Daniel 2. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bueno, aquí claramente, ¿no es cierto?, nos hace ver que Daniel le recalca algo al rey Nabucodonosor, aquel rey de Nabucodonosor, que es de ese imperio más gigantesco, ¿verdad?, del mundo, que ya estudiamos. Y sin embargo Nabucodonosor buscó los sabios, los adivinos, los que él tenía en la corte, lo que más podía, y nadie pudo hacer nada con la visión que él había visto. Pero ahora Daniel le recalca, no es mi sabiduría, es la sabiduría del Eterno, es el Dios Todopoderoso el que ha hecho saber a ti esto para que lo comprendas, para que aceptes el plan de Dios y también para que yo acepte el plan de Dios en el día de hoy, a pesar de que vivo tantos siglos o milenios después de aquel imperio, ¿verdad? Así es nuestro Padre Celestial.
Por eso las profecías nunca deben ser dejadas a un lado. Cuando las dejamos a un lado, entonces entramos en una confusión total. La profecía, la escritura y la verdad que emana de la palabra de Dios es toda una sola cosa y va allí unida. Pero en el Apocalipsis, que de paso Apocalipsis significa revelación, como estamos viendo, ¿verdad? Allí, se encuentra centrada la gran rebelión entre Cristo y Satanás, o sea, Satanás se rebeló contra Jesús, contra el autor de la vida, como veremos enseguida, ¿verdad? El gran conflicto entre Cristo y Satanás en este mundo hasta el fin. El Apocalipsis lo presenta en forma extraordinaria y maravillosa. Juan se encontraba al fin de sus días. Ya los discípulos habían muerto y saben lo notable, es que eran días muy difíciles. El Evangelio crecía en forma grandiosa porque el pueblo de Dios, animado por esa eternidad, animado por la tumba de la cual Cristo había salido en forma victoriosa, ahora iba llevando adelante las nuevas de la vida y de la vida eterna. Por lo tanto, él realmente dice lo siguiente allí en Apocalipsis 1:9, leamos. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Allí estaba en la isla de Patmos, no habían podido quitarle la vida al anciano Juan. Cuando en un sábado, porque fue un sábado justamente, la Biblia nos habla del día del Señor y el día del Señor es el sábado, y aquí que los cielos se abren y el Señor envía a su ángel más poderoso y Cristo mismo aparece en uno y otro momento ahora hablando de las escenas finales de la historia, de los acontecimientos que habrían de ocurrir en este mundo. Juan ve con asombro, pero saben, también el Señor le revela sus días para que él no se desanimara, ni la iglesia del Señor o el pueblo de Dios se desanimase. Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama mucho, un Dios que nos dio toda su palabra para nuestra bendición, para que podamos ser felices para siempre. Por eso, allí vemos la siguiente frase: el cielo se abre ante Juan. Qué privilegio, ¿verdad? Pero se abre ante Juan para que él escriba, y escriba para ti y para mí, para que pronto podamos vivir juntos en una eternidad. Dios no creó la muerte, ni la tristeza, ni el dolor, sino que eso es efecto del pecado. Dios creó todo para nuestra bendición. Leamos lo que dice allí en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, el ángel más encumbrado del cielo ahora viene para revelarle a Juan lo que habría de acontecer, como dice allí la palabra de Dios. Qué notable, ¿verdad? Por eso el Apocalipsis es un libro maravilloso. Es un libro en donde las promesas de Dios se encuentran. Es un libro grandioso porque tiene que ver con nuestro destino eterno. Y ya vamos a leer ya en el día de hoy, que es una introducción en realidad a las cosas maravillosas que veremos. En esa gran revelación, como dice allí, ¿verdad? Que el Señor le da a Juan y le dice: escribe, Juan. Escribe porque esto es necesario para mis hijos, para mi pueblo, para aquellos que heredarán el reino de los cielos, el reino eterno. Jesús. ¿Quién es Jesús? La gran controversia comenzó entre Satanás, que era el ángel más glorioso que Dios había creado. Estaba en torno al trono de Dios. Sin embargo, la envidia entró en el corazón de Lucifer. Este es un misterio enorme, ¿verdad? Pero lo conocemos. El pecado comenzó allí en torno al trono de Dios. Cristo, el creador del universo. Y el Apocalipsis nos habla acerca de ello. Leamos allí en Apocalipsis 4. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, entonces, ¿quién creó todas las cosas? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Satanás no entendió nunca esto. Él quería ser adorado como la divinidad. Qué terrible es pensar en esto, ¿verdad?
Sin embargo, Cristo es eterno, es desde el siglo y hasta el siglo, como dice la palabra de Dios. Él creó todas las cosas, fue inclusive en la divinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el encargado de la creación de todo. Ya veremos más. Ahora leamos el versículo, o el capítulo 5, el versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué textos más hermosos son estos. Y saben, ya vamos a comprenderlo cuando veamos en los próximos días, ¿verdad?, la temática que estamos comenzando hoy. En realidad el universo entero alaba a Jesús. Cristo había vencido en la cruz del Calvario y fue hasta los cielos. Y por eso es que ahora alaban al Creador, porque Él es el que hizo todo. Inclusive logró salvarnos a pesar de nuestro extravío, de nuestra rebelión, porque el hombre es así. Somos rebeldes con Dios. Apreciados amigos y apreciados hermanos en Cristo Jesús, entendamos que si Cristo no toca nuestra mente, nuestro corazón, no podremos heredar la salvación. Nunca podremos llegar a esa eternidad, ¿verdad? Cuando nos descarriamos, Cristo vino a encontrarnos o rescatarnos de la transgresión. Por eso allí en el libro de Juan, ¿verdad?, en la epístola de San Juan, en San Juan capítulo 1, versos 1 al 3 dice lo siguiente: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué categórico este pasaje, ¿verdad? Y dice claramente allí: en el principio era el Verbo, y ese es Jesús. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. O sea, cuando el principio habla de toda la creación del universo, ¿verdad? Cuando el principio llega a la existencia, porque Cristo lo trae a la existencia, Él es anterior al principio. No es un ser creado. Eso debo recalcarlo muchas veces hoy. Y ese ser eterno dejó el trono excelso de gloria y se entregó por nosotros para pagar la deuda que nosotros teníamos que pagar, para que al creer en Él nosotros podamos ser salvos y heredar la vida eterna. Por eso leamos el texto número 14, que dice así: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Pensar el precio enorme pagado por nuestra redención. Cuán enorme es, ¿verdad? Fue Jesús, y en el Apocalipsis es el centro mismo donde aparece revelado Jesús. Por eso Satanás odia el Apocalipsis, odia la revelación de Dios. Por eso decíamos recién Apocalipsis, ¿verdad? ¿Terror o esperanza? Satanás lo llena de terror para que la gente no lo estudie ni entienda nada. Y si no entendemos las Escrituras, no podemos entender lo que es el Apocalipsis, lo que es la revelación. Pero el Apocalipsis es extremadamente importante. Debemos conocer la palabra de Dios para entenderlo, ¿verdad? Y entender los principios eternos que nos llevarán hasta el día cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Por eso dice allí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, el verso 4, y yo he colocado este pasaje sobre un diagrama que abarca 2300 años, pero leamos el texto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios no hace las cosas por la casualidad. Todo el plan de salvación está enmarcado dentro de la profecía. Por eso el Señor nos dice cómo tenemos que llevar nuestra vida, cuál ha de ser nuestra existencia y cómo podemos cambiarla a través del poder de Él si nos entregamos en sus manos de amor. Por eso Jesús le dijo un día a Nicodemo, ¿se acuerdan? A solas allí en aquella noche, cuando Nicodemo, que era un príncipe de Israel, viene y le dice, Maestro, que me parece que eres enviado de Dios. Y Jesús le dice, pero Nicodemo, si no volvieres a nacer, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, que era un fariseo, se sacude entero al escuchar semejantes palabras. ¿Por qué?
Él no entendía, le parecía, creía sinceramente que se estaba cumpliendo la profecía que marcaba el fin mismo del Mesías que había llegado a este mundo, el ansiado Mesías. Y saben esa profecía que estamos viendo allí, ¿verdad? Aquí la vemos en la pantalla desde el 457. Fue bautizado Jesús en el año 27, en el año 31 Cristo murió, en el año 34 termina la gracia para Israel, en forma para el pueblo de Israel, no como individuo, sino como nación elegida de Dios, porque desgraciadamente Israel no quiso hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto, ahora 1810 años más, Cristo habría de interceder por nosotros, allí por su pueblo, ¿verdad?, en el santuario celestial. Y al final de esa intercesión comenzaría una corta y breve intercesión. Cuando el Señor deje de interceder allí en el lugar santísimo, la gracia habrá terminado para siempre. Yo les digo desde ahora para que podamos entender, porque el Apocalipsis en realidad está enmarcado dentro de este contexto. Tenemos que entenderlo de esta forma, ¿verdad? Ahora bien, Cristo vino a este mundo y como vemos allí en la pantalla, Jesús hizo el bien. ¡Qué contraste! El universo entero observaba ese cuadro. Por un lado, Satanás destruyendo el mundo, aniquilando todo lo que podía, llenándolo de desgracia, muerte, tragedia. Y ahora Jesús devolviendo la vista al ciego, dando la vida al que estaba muerto, sacando de la tumba a aquel que estaba, me acuerdo de Lázaro en este momento, cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de allí, ¿verdad? Porque Cristo es nuestro poderoso Redentor y Salvador, y también es el Creador del universo. Él vino en forma personal para que podamos entender el carácter de Dios. Por eso Cristo ahora hizo el bien entre los seres humanos. Él anhela nuestro bienestar. Él no es el creador de las enfermedades y de la angustia y la tristeza, no. Cuando Él estuvo en este mundo, había poblaciones enteras que no había ya más quien gimiese, porque Jesús lo hizo a fin de que entendamos lo que será la eternidad, cuando tengamos un cuerpo inmortal después de la resurrección, ¿verdad? Pero llegó el momento de su ejecución. Cristo marchó pacientemente hasta la cruz del Calvario, hasta el Gólgota cruel. 2 ladrones fueron clavados en las cruces allí, ¿verdad?, puestas a un lado, a la izquierda y a la derecha. Cristo iba a ser puesto en el centro, ¿verdad?, de esos 2 ladrones, como el más vil ser que Satanás podía colocar. Así influyó en los hombres el autor del mal. Y saben, sin embargo, Cristo venció. Yo paso directamente a este momento. Cristo agonizó en la cruz del Calvario en forma terrible. La muerte de Cristo fue la muerte eterna que nosotros debíamos gustar. Pero Él murió y pagó esa muerte eterna. La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. No hay nada que hacerle. Pero Él pagó esa muerte eterna. La muerte temporal que nosotros tenemos que gustar, en realidad no es nada. Porque el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, en el día postrero nos va a sacar de la tumba. Eso dice la palabra de Dios. Cristo venció la tumba, el poderoso Creador, ¿verdad? Por eso leemos allí en el título muy importante, en esa frase 3, ¿verdad? El Apocalipsis nos revela el conflicto entre la verdad y el error hasta el fin. La lucha, el conflicto entre la verdad y el error. En realidad, la lucha fue feroz en los cielos. Satanás logró descarriar a la tercera parte de los ángeles del cielo. Parece mentira, ¿verdad? Estando allí en torno al trono de Dios. Tan grande, ¿verdad?, fue el engaño satánico. Algún día entenderemos más de esto, pero nosotros tenemos que entender hoy que sin Jesús no podemos vencer el pecado. Es una lucha entre la verdad y el error. Eso es lo tremendo. La verdad eterna de Dios. No hay 2 verdades. Y el error, o sea, el pecado. Ahora bien, miren lo que dice allí Apocalipsis 22, el versículo 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, estamos entendiendo, allá estamos leyendo en Apocalipsis otra vez. Nos habla del gran conflicto que se realiza en nuestra mente, en nuestra vida, por supuesto, pero aquí dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Adán y Eva en el principio tenían un ropaje celestial, lleno de gloria, pero no era solamente el ropaje, sino que era símbolo de la pureza de sus mentes. No existía el pecado en sus mentes, pero luego Satanás los engañó. Ellos entraron en la desobediencia en realidad, ¿verdad? Por eso Cristo vino al mundo. Y Jesús nos habla con claridad para que entendamos que en esta vida tenemos el mismo conflicto. En los cortos días que Dios nos da, tenemos que escoger entre la vida eterna o la muerte eterna, la obediencia a los mandamientos de Dios o la desobediencia a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, Jesús te llama en el día de hoy, este sábado hermoso, ¿verdad?, para que lo aceptemos plenamente. El mundo está lleno de engaños, niegan hasta a Dios como creador y dicen que existimos por la casualidad. El mundo está lleno de pecado. Cristo vendrá pronto, no hay nada que hacerle. Pero los que aman la mentira y los que aman la iniquidad, como dice allí, los hechiceros y toda especie de mal, no heredarán el reino de Dios. El pecado será destruido para siempre. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Para qué vendrá Jesús? Es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Y allí la vemos, la segunda venida de Cristo, la gloriosa segunda venida de Jesús. Vamos a leer lo siguiente en Apocalipsis 22, el verso 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es un texto hermoso esto. ¿Ven ustedes cuánto se aparta el Apocalipsis de pensar de que el Apocalipsis es un libro de horror para tenerle miedo? Y qué terrible que aún los que conocen muchas letras y demás no conocen la palabra de Dios y escriben o tal vez hablan en la televisión o en las redes sociales o lo que fuere, y se hacen películas y demás llenas de terror, llenas de espanto, y se usa el término apocalipsis. ¡Qué desgracia, amigos míos! Ese término, ¿verdad? Solamente Satanás lo creó y lo puso junto al apocalipsis para que el hombre le tenga temor. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, nos habla en esa carta admirable que es el Apocalipsis, la gran revelación de lo que pronto será nuestra heredad, de lo que pronto tendremos para siempre. Nunca más habrá tristezas, nunca más se levantará el dolor, nunca más será el gemir en este mundo, ¿verdad?, amedrentado en el cual vivimos actualmente, donde hay hambre, donde hay pobreza, donde hay millones que mueren en la injusticia de no tener un bocado de pan por día, injusticias sociales, problemas en el hogar, terribles situaciones inmorales. Pero Jesús dice, hijos míos, levantad vuestras cabezas, contemplad el día glorioso cuando yo regresaré. Aquí que yo vengo pronto, dice Jesús. En el Apocalipsis la palabra pronto es recalcada muchas veces. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su ¿qué? Su obra, ¿verdad? No ganamos nada con decir que creemos en Jesús, no ganamos nada con decir yo tengo una religión, no ganamos nada con ir a una iglesia, a un templo, sino estamos en armonía con la vida de Cristo, con la voluntad de Dios. Él vino para cambiar nuestra existencia. Cuando dejamos el jardín del Edén, lo perdimos todo. Entramos en la angustia y la tristeza de esta vida. Pero cuando Cristo murió en la cruz, venció el pecado. Y si nosotros tan solo queremos, Él nos devolvió el libre albedrío. Él no nos creó un robot. Nosotros tenemos que escoger. Tenemos que escoger entre el bien y el mal. Elegir, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, entre la vida eterna o la muerte eterna. Este no es un asunto sencillo, ¿verdad? Solamente por el poder del Espíritu Santo de Dios.
podemos cambiar nuestra naturaleza gracias a la muerte de Jesús. Por eso Jesús nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. El que tiene obras malas, ¿para qué quiere una eternidad? El que no hace las obras de Dios y tiene enemistad hacia el Apocalipsis y hacia el resto de la palabra de Dios, ¿para qué le serviría el cielo, la tierra nueva, un hogar donde no haya muerte? No, sería tremendamente infeliz. El Señor vendrá a buscar a sus hijos de todos los tiempos y vendrá muy pronto. Y aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra, dice aquí la palabra de Dios. Ahora, mi amigo, ¿sabes? Antes de irse a los cielos, Cristo recalca algo muy grande a sus hijos. Pensemos o vayamos ahora 2000 años atrás hasta la cruz del Calvario y leamos lo que Cristo les habla a sus discípulos al despedirse de ellos ya. Allí en San Mateo capítulo 28 leemos lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy claro lo que Cristo dice. ¿Saben, amigos míos? No podemos realmente decir que hemos encontrado a Cristo, que hemos encontrado la fuente de vida, que realmente amamos a Dios, porque dentro de las obras más grandes, cuando nos entregamos a Jesús, nace el amor hacia nuestros semejantes. El compartir la verdad, en enseñarles, el hacer todo lo que podemos para que esa persona entienda que no fuimos creados y tenemos un fin muy corto, una vida tan triste como esta, ¿verdad? Sino que nuestro fin es la eternidad. Eso es lo que Jesús dice. Por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos. Es notable, ¿verdad? De manera que la tarea del cristiano es compartir los links, como lo estamos haciendo ahora, trabajando los unos por los otros, orando los unos por los otros, y en realidad animándonos los unos por los otros, porque un día viviremos para siempre y ese día está muy cerca. Así lo dicen las profecías con toda claridad. Y continúa diciendo el texto número 20 lo siguiente. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este texto es hermoso, como todos los textos de la palabra de Dios. Pero Cristo les hace una promesa a sus discípulos, ¿notaron? Ellos se enfrentarían en ese momento días terribles y dramáticos. ¿Por qué? Porque Satanás se llenó de odio contra el Señor cuando Él venció en la cruz del Calvario. Hizo todo lo que podía con su poder infernal, con los ángeles caídos, y nada pudo hacer. Cristo venció en la cruz del Calvario. ¿Y saben? Entonces Jesús dice, no es ustedes, yo, los discípulos de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amigos míos, Jesús dice que la carga que Él ha puesto sobre nosotros es ligera y maravillosa. Claro, porque aceptar la voluntad de Dios en la vida significa llenar nuestro corazón de alegría, de entusiasmo, de gozo. ¿Qué más gozo puede existir que la vida eterna? ¿Qué más gozo que tener un hogar feliz en este mundo? Porque cuando nos entregamos al Señor, aún nuestro hogar y las falencias que existen en esta tierra y en el hogar serán sanadas con el bálsamo que proviene de lo alto, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. De manera que miremos hacia la cruz, atrás, ¿verdad? 2000 años. Jesús le promete a los discípulos, yo voy a estar con ustedes, pero si cumplen con la misión. El Espíritu de Dios no nos puede guiar si no cumplimos con esa misión sagrada, de realmente llevar el Evangelio de la eternidad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso el texto es claro, ¿verdad? Allí, como lo leemos en las Sagradas Escrituras. Y Jesús dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A cuántos predicadores yo he escuchado hablar, inclusive usar este pasaje, ¿verdad?, fuera del contexto? Por eso siempre tenemos que usar los pasajes de acuerdo al contexto bíblico.
Fuera de contexto, ¿por qué? Porque la promesa que el Señor hace a sus hijos, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, se refiere mientras realicemos la proclamación del Evangelio, el llevar la verdad eterna de lugar en lugar hasta los confines de la tierra. Y entonces vendrá, ¿qué dice allí? El fin. Dios no puede fallar, amigos míos. Nunca falló. Ni aún en el Gólgota cruel. Cristo perdió, ¿verdad?, esa lucha con el pecado. Cristo venció siempre. El universo entero contempla al hombre al fin de la historia y nos contempla a nosotros, porque somos nosotros, el pueblo de Dios, los que tenemos que llevar las verdades eternas a toda nación, tribu, lengua y pueblo y enseñarles lo que es el Apocalipsis a los gobernantes de este mundo, a los hombres de saber, a los hombres de importancia, a los hombres que llevan el destino de la humanidad. ¿Cuánto necesita este mundo las verdades eternas, la felicidad eterna de esta revelación del Apocalipsis? Sin embargo, ¿verdad?, el autor del pecado se esfuerza para que los hombres crean que en el Apocalipsis solamente hay terror. No es así, por supuesto. Cristo iba ascendiendo ya a los cielos. Los discípulos miraban ese cuadro porque veían también los santos ángeles que cantaban y alababan al Creador. Él lentamente fue ascendiendo a los cielos. Y ahora entonces escucharon esta promesa, San Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Queréis estar un día en ese hogar? Saben, el Señor ascendió a los cielos. La Biblia habla y en el Apocalipsis recalca que Él preparó una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No puedo ver una cosa mayor. Esa será la capital del nuevo mundo. La palabra de Dios, y ya vamos a leer alguna cosa, o vamos a escuchar algunas cosas maravillosas acerca de ello. Pero si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. O sea, Cristo fue a los cielos para realizar una obra en favor nuestro, en favor mío, en favor de mi salvación. Él nos ama. Y nos ama con ternura. Él dio su vida para que podamos vivir para siempre. Por lo tanto, Él quiere que conozcamos también el trono de Dios, el trono de gloria. Por eso cuando Él vuelva por segunda vez a este mundo, el Señor nos va a llevar a la eternidad. La Biblia dice durante 1000 años, eso está en el Apocalipsis también. ¿Y saben por qué? Simplemente para que conozcamos las maravillas de Dios. Conozcamos realmente lo que el Señor nos prometió, como estamos viendo o leyendo en las Sagradas Escrituras. El período que abarca el Apocalipsis, esta gran visión. Vamos a ver lo que dice allí el versículo 19 del capítulo 1. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bueno, allí este texto es claro, ¿verdad? Hay una orden para Juan. Se encontraba Juan lejos de sus seres amados, en esa isla rocosa, pero ahora ve el mundo feliz. Ve a Jesús también en el santuario celestial. Contempla las glorias eternas. Ahora escribe, le dice el ángel, las cosas que has visto. Escribe porque no son para ti solo, sino que es para todo mi pueblo y sobre todo el pueblo de Dios que habrá de vivir desde tus días hasta el fin, porque dice las cosas que son, o sea, las cosas que eran en el tiempo de Juan. La iglesia primitiva, los primeros días fueron muy duros y terribles. Ya lo vamos a ver dentro de poquito en este mismo libro de Apocalipsis. Satanás en su feroz lucha contra el pueblo de Dios. Eso es lo que narra esta maravillosa visión, ¿verdad? Y también narra los días postreros, los días nuestros, del pueblo de Dios, los días que tenemos que vivir nosotros hoy, mientras vivimos en este mundo amedrentado y luchando contra el pecado mayor que Satanás puede crear y hacer. Oh, hermanos en Cristo Jesús, entendamos lo que significa la lucha contra la ley moral de Dios. Satanás odia los mandamientos de Dios. Satanás odia la manera divina de ser. Satanás odia cuando hacemos las obras de Dios. Pero si nosotros
aceptamos al Rey del universo, ¿hay alguien más fuerte? No, por supuesto. Y ese es Jesús, nuestro poderoso Salvador. Las cosas que han de ser después de estas, las cosas que suceden en los días de Rubén, las cosas que suceden en estos días, en la hora final, cuando hay tanta tristeza, dolor y gemido en este mundo, mi apreciado amigo. Pero Dios es un Dios amante. Por eso es que tenemos que aferrarnos hoy y decidir, tomar la decisión de estudiar el Apocalipsis con todas nuestras fuerzas, cuando veamos a continuación cosas maravillosas que allí encontraremos, ¿verdad? Ahora bien, saben, 7 sellos o tomos, ya vamos a entender por qué, hasta el fin. Y dice la frase, Alicia, ¿quieres leerla? Lo siguiente. Lo que Jesús nos reveló por amor, colección de 7 tomos hasta el fin. O sea, Cristo narra su pueblo y divide en 7 tomos, yo diría que están sellados, y solo Cristo puede dessellar. O sea, libros cerrados, una colección de libros de la historia de su pueblo hasta el día cuando Jesús venga y se termine el pecado para siempre. Es eso. Los 7 sellos del Apocalipsis, o los 7 tomos de esa gran enciclopedia que tiene que ver con la salvación del ser humano. Por lo tanto, es el mensaje que el mundo necesita entender, conocer. Pero ¿cómo vamos a enseñar si nosotros no entendemos? ¿Cómo vamos a transmitir las verdades de Jesús si nosotros no las vivimos en nuestra vida? Dios quiere que las vivamos y que vivamos la alegría de una eternidad, para que el mundo vea nuestro rostro sonriente como ningún otro rostro. El primero, allí vemos, primer sello, Cristo lo abrió. El segundo sello, ¿verdad? También Él lo abrió, el segundo tomo de esa colección de la cual estamos mencionando. El tercer sello del Apocalipsis tiene cosas impresionantes. La historia de cómo Satanás lucharía contra el pueblo de Dios, pero la verdad triunfaría. Triunfaría por el poder de Cristo solamente, ¿verdad? Cristo abre esa historia. Leíamos los textos hoy al comenzar. Solo yo puedo y permanecerá la Escritura para siempre. Por lo tanto, Satanás ni el ser humano jamás podrá destruir la palabra de Dios, ni el Apocalipsis, como estamos viendo hoy, ¿verdad? Cuarto sello, ¿verdad? El quinto. Aparecen allí en el libro de Apocalipsis en forma impresionante. También el sexto y el séptimo. Cuando llega ya el momento cuando seremos trasladados a la patria celestial para conocer el trono de Dios, veremos los santos ángeles, los serafines y querubines, los seres que nunca pecaron, los mundos que pueblan este vasto universo y que Dios creó, pero que nosotros apenas hoy podemos imaginar, porque lo que el hombre de hoy logra ver en los telescopios o demás que ha fabricado y con los poderosos naves espaciales que ha desarrollado, ¿verdad? Nada tiene que ver con lo que realmente el Señor creó. Estamos confinados en un lugar donde solamente hay tristeza, hay dolor. Solo Cristo podrá llevarnos a la eternidad. Solo Cristo podrá darnos vida para siempre. Solo Cristo es el autor de la resurrección y podrá llamarnos a la vida. No importa cuánto tiempo hayamos muerto y estemos en el sepulcro. Poderoso es el Señor. La interpretación del Apocalipsis. ¿Cómo tenemos que interpretar el Apocalipsis? Fue escrito a través o con símbolos. Y ya vamos a ver por qué. La Biblia dice por qué realmente, porque es un conflicto entre el bien y el mal. Y el Apocalipsis es escrito en símbolos y muchas partes de la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 8, el verso 10 dice: Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es una lucha, ¿verdad? Y entonces los hijos de Dios entenderán. Los hijos de Dios comprenderán las maravillas de Dios. El Apocalipsis es comprensible y llena de gozo al que realmente están las filas del pueblo de Dios. Pero los que no quieren aceptar la verdad y no quieren hacer la voluntad de Dios, ¿lo van a entender? No, dice aquí.
fue escrito en un lenguaje simbólico, usando símbolos. Los mismos símbolos están descritos en la palabra de Dios en diferentes lugares. Por lo tanto, la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Algunos ejemplos acerca de esto. La bestia que nace del mar, por ejemplo. Leamos allí en Apocalipsis 13, el versículo 1, lo que significa. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Yo sé que ustedes quieren saber eso hoy, pero no es el tema de hoy. Está narrando el poder final que va a llegar hasta el día de la venida de Jesús. Un poder religioso, político, opositor a Dios, que habrá de levantarse en este mundo. Pero aquí dice la palabra de Dios lo que la bestia, es usado muchas veces el nombre bestia en el Apocalipsis. Y muchos dicen, pero yo no entiendo esto. Pero saben, amigos míos, allí estamos leyendo. Vamos a leer otro pasaje enseguidita ahora. El mar, ¿qué es el mar? Y por supuesto también la bestia, vamos a ver enseguidita. En Apocalipsis 17 dice lo siguiente. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, cuando en el Apocalipsis aparece la palabra mar, significan pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas, como dice allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está escrito de esa forma, en forma de símbolos, a fin de que aquellos que no aman a Dios no lo entiendan, y aquellos que aman a Dios lo pueden entender. ¿Estamos entendiendo esto nosotros hoy? Ahora bien, la bestia, recalcamos otra vez. En Daniel encontramos una expresión que nos puede ayudar a comprender esto. Vamos a leer allí en Daniel 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea que en este caso Daniel ve surgir 4 bestias, yo puse allí uno nomás, ¿verdad? Y ve y dice, ¿qué son las bestias? Son reinos, o sea, representan a reinos. Y salen de ¿qué? Del mar, de entre los pueblos, muchedumbres y lenguas, como leíamos recién. De manera que ya sabemos 2 símbolos que aparecen en el Apocalipsis, aparecen en toda la Biblia, pero sobre todo allí en la gran revelación que Dios dio a su pueblo. Y cómo el pueblo de Dios tendrá que enfrentar la última gran crisis de los siglos, antes que Jesús regrese, ¿verdad? Cuán grande es el Señor. Algunos ejemplos. Los días proféticos, por ejemplo. Allí en Apocalipsis 12, el versículo 6, habla del pueblo de Dios en un símbolo y dice lo siguiente. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. No tengo tiempo de hablar todo de ese símbolo, que es un símbolo maravilloso. En el Apocalipsis aparece la mujer ramera, o sea, la que transgrede los mandamientos de Dios. Lo que es falso, lo que se aparta de Dios. Y habla del pueblo de Dios con una mujer virgen. Es un símbolo. Pero ¿saben? No es el tema de hoy, ya lo vamos a ver. Pero acá dice la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, el pueblo de Dios iba a ser perseguido, es lo que está diciendo el pasaje bíblico, que vamos a estudiar más adelante, o hacia los Helios ahora, pero lo notable es, miren, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuánto significa un día profético? Vamos a leer en la palabra de Dios. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Cuando entramos en la profecía, por eso estamos leyendo textos de diferentes, lo que ustedes notan, como realmente hay una unidad, es que es así el Señor. El Apocalipsis, allí en el Apocalipsis se encuentran todos los libros de la palabra de Dios. Y habla allí de una condición especial por la cual Israel pasó. Pero en este caso le dice el Señor clarito, día por año te lo he dado. O sea, un día equivale a un año nuestro. Un día profético es igual a un año literal. De manera que 1260 días, durante el cual el pueblo de Dios iba a ser perseguido, equivalen a 1260 años. Es eso lo que la palabra de Dios dice, y ya lo vamos a entender más claramente cuando estudiemos este tema tan hermoso para entender la verdad. La interpretación del Apocalipsis
Saben, el apóstol Pedro ya habla de las Sagradas Escrituras de una manera maravillosa. Leamos, dice lo siguiente. No es de interpretación privada. O sea, no es para que solamente Rubenar le entiende, y Rubenar solamente puede entender. No, la palabra de Dios se explica a sí misma. Y es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Vamos a leer ahora. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, tenemos también la palabra profética, dice el apóstol, ¿verdad? Más segura, la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y continuamos leyendo el verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bueno, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, como dice allí, privada. De manera que lo que tenemos que hacer es enseñar la palabra de Dios. Cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar, eso es lo que está diciendo. Enseña todas las Escrituras. Porque de lo contrario no vamos a entender nada, no solamente el Apocalipsis, sino que no entenderemos nada. Debemos aferrarnos porque los símbolos son explicados en la misma palabra de Dios. Y continúa diciendo el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la perfección de las Sagradas Escrituras. Por eso es que podemos ir milenios enteros y Dios va narrando la historia y por anticipado en las profecías. Y cuando llega el momento se cumple exactamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró las Sagradas Escrituras. No es por voluntad humana. Por lo tanto, agradezcamos a Dios. El Dios omnipotente no solamente murió por nosotros en la cruz del Calvario, sino que también nos dio las Escrituras para que nos preparemos para el reino de los cielos. Ahora bien, allí en Apocalipsis 22, el verso 18 y 19, habla de los que agregan o los que sacan. Porque, ¿saben? Podemos conocer el Apocalipsis y agregar cosas. ¿Cuántos hay que toman el Apocalipsis y le agregan y dicen cualquier cosa? Como no entienden nada, no quieren aceptar la voluntad de Dios, entonces agregan. ¿Qué va a pasar con ellos? Otros sacan. Vamos a leer lo que Dios dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No ve, dice alguien, no ve que hay terror. No, lo que pasa es que el terror hay para los que no se preparan para el reino de los cielos. Dios nos habla de las 7 plagas postreras, están descritas así en Apocalipsis 16. Tremendo vendrá sobre este mundo porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero los hijos de Dios habrán de triunfar. Habrán de andar en armonía con la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso dice allí que los que agregan, el Señor traerá las plagas sobre ellos y se van a perder para siempre, serán aniquilados. Y ahora, continuemos. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Queremos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, entreguémonos a Jesús. Entreguémonos allí al pie de la cruz del Calvario, aquel que dio su vida por nosotros. Rindamos nuestra voluntad a aquel que es más sabio que cualquiera, es nuestro Padre Celestial, es que nos trajo a la existencia, el que nos creó, sí, mis hermanos en Cristo Jesús. A Él debemos todas las cosas. Por eso allí dice, si alguno quitare de las palabras de esta profecía, yo voy a sacar su nombre del libro de la vida. Y los que no tengan el nombre escrito en el libro de la vida, solamente gustarán la muerte y la muerte eterna en el lago de fuego en el día final. ¿Se dan cuenta por qué algunos tienen temor del Apocalipsis? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. No quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Qué haremos nosotros? Al estudiar ahora algunas cosas maravillosas, los 7 sellos de los cuales mencioné recién. ¿De veras vamos a llegar a gozarnos con ellos? Dios quiere que así sea, porque maravilloso es aquel que prometió todo, ¿verdad? La bendición de Dios. Dios
tiene una bendición para aquellos que estudian el Apocalipsis. Leamos en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez la frase, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados, o sea, felices de aquellos que leen. Y saben, allí dice, los que lean. Tenemos que leer con detención el libro que nos lleva a la eternidad. Los que oigan, porque no sirve de nada leer y no oír. Podemos leer y no escuchar las cosas del cielo, ¿verdad? O también los que guarden. Allí aparecen esas tres palabras, los que lean, los que oigan y los que guardan. Guarden, dice allí el texto bíblico, las promesas del Señor. Sí, amigos míos. Entonces, tomemos la gran revelación en nuestras manos. Y oremos para que Dios nos ayude a entender y comprender. Saben que en el Apocalipsis hay más de 70 promesas que el Señor hace a su pueblo, triunfante y feliz, cuando llegue la mañana de oro, la mañana gloriosa, la mañana de la resurrección. Él vendrá con poder para terminar con la angustia y con el dolor. Por eso, cuando nos encontremos en ese día, qué día glorioso será aquel cuando Jesús esté personalmente con nosotros para siempre, ¿no les parece? En aquel glorioso hogar, y está tan cerca ese día. Nuestro mundo nos da más. Aún los sabios que no creen en Dios dicen esto. Estamos preparados para entrar por las calles de oro de la Canaán celestial. Oremos al Todopoderoso para que Él nos dé el poder de lo alto, para que podamos vencer en este gran conflicto. Padre amado, gracias por todas las cosas que nos das. Gracias porque nos permitiste hoy estudiar el principio realmente para entender la gran revelación del Apocalipsis. Querido Padre, gracias por tu amor insondable para con nosotros. Gracias por la cruz del Calvario. Y gracias por todas las cosas que nos das. Bendice a mis amigos en gran manera. Acompáñanos a todos por igual. Pero ayúdanos para que pronto podamos ver la capital del nuevo hogar, del nuevo mundo. Podamos comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.